El día de hoy vamos a servir la mesa. ¿Qué es servir la mesa? En que el Señor tiene un banquete para nosotros domingo tras domingo. Usted, como va en un buffet, usted puede servirse lo que usted desee. Y usted tiene total libertad de poder recibir todo lo que el Señor tiene para usted. No deje que familiaridad, comodidad, no por mí, sino en general, en todo el servicio, incluso cuando están los pastores, no deje que ninguna familiaridad, ninguna comodidad robe de lo que el Señor quiere darles el día de hoy. Así que yo los invito, sírvanse con total confianza porque el Señor tiene una palabra específica para su vida. Amén. No quiero empezar sin antes agradecer a mis pastores, Lázaro y Janet, por darme el privilegio de poder pararme frente a ustedes y compartir la palabra. Ellos son mis padres espirituales y realmente los honro y agradezco por esta oportunidad de poder hablar a sus vidas. Y bueno, como dice el dicho y como dice mi pastora, al grano dijo el pollito. Así que pueden tomar asiento. Al grano dijo el pollito y discípulos. Ya empezamos una serie acerca de lo que es ser un discípulo. Nati la anterior semana nos compartió acerca de los 12 discípulos de Jesús y cómo ellos caminaban con Jesús, qué características tenían. Y esa fue la primera parte. Ahora vamos a ver, eso es lo que Nati dijo, es qué dice la Biblia acerca de lo que es un discípulo. Vamos a empezar de lo más básico. ¿Qué dice nuestra lengua acerca de lo que es un discípulo? Un discípulo es aquellos pupilos o aprendices de una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Qué aburrida definición, ¿verdad? Quizás no nos atraiga mucho escuchar ese término. Para algunos suena algo aburrido, para algunos quizás suena un poco irrelevante, para otros suena algo que yo ya sé, ya es algo comprendido y alcanzado. Pero quiero proponerte algo. No importa cuál sea tu opinión acerca de lo que es un discípulo, ustedes saben de que el discipulado estamos envueltos en el discipulado más de lo que creemos. Y la verdad es que cualquiera sea tu opinión, el discipulado no es tan lejano a ti como parece. Cada persona en este mundo está profundamente involucrada por esta palabra de alguna u otra forma. Lo que cambia es el tipo de enseñanza y el tipo de maestro que cada uno decide tener. No solo discípulos de Cristo, pero muchos son discípulos de sus propios amigos, que tienen que hacer de alguna manera cosas para encajar en el grupo. Y los amigos son los que dirigen cómo esa persona debe ser. Otros son discípulos de las redes sociales, quienes les dan vestimenta, el tipo de vestimenta que debo usar, los tipos de reels que debo compartir, el tipo de música que debo escuchar. Yeah. Quien se siente identificado, se sentiría identificado. Otros son discípulos de algún trabajo o algún hobby, en donde toda tu vida debe girar en torno a ese hobby, a ese trabajo, y nada puede ser al revés. Todo horario se debe ajustar a esas actividades. Ahora, no me malentiendan, todo lo que acabo de decir es bueno, dependiendo del uso que le demos. Pero estábamos hablando de cómo es que los discípulos del mundo es que hacen las cosas, pero yo creo que acá no hay discípulos del mundo, ¿verdad? Hay discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. ¿Está bien? El punto es que nos interese o no, hay discípulos alrededor del mundo. Y la verdadera pregunta no es si es que existe el discipulado en pleno 2026, la verdadera pregunta es de quién tú eres discípulo en pleno 2026. Porque déjame decirte, se han levantado muchos discípulos, pero con ello muchos maestros y muchas enseñanzas también. Y estamos en la posición como iglesia en que debemos decidir qué discípulo somos, de quién somos discípulos. Porque déjame decirte, tú puedes estar en la iglesia y no ser discípulo de Cristo. Así como yo puedo estar en un carro y yo puedo estar en una cochera y no me convierto en un carro. Entonces, el lugar en el que estamos no nos transforma automáticamente en discípulos. Es nuestra decisión de a quién yo voy a rendir cuentas, a quién yo voy a servir, cuál fruto yo quiero tener en mi vida. ¿Quiero tener el fruto del mundo o quiero tener el fruto de Dios? ¿Fruto de muerte o fruto de vida? Es su elección. Y para Dios es tan importante el discipulado que Él nos dejó un encargo, una misión y un mandato. En otras palabras, una comisión. Y una comisión bien grande. Esto lo encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos. Diga conmigo, haced discípulos.
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos llamó a que seamos una iglesia que no solo muestra la verdad, pero que es capaz de sentarse con las personas y cultivar la verdad en ellas. No es algo pasajero, no es algo que yo hago de corrido con atajos, es algo que yo me tomo el tiempo de hacer. Porque así como Jesús se tomó el tiempo de discipular a sus discípulos, Él llamó a que sus discípulos discipularan a otros discípulos. Para yo cultivar la verdad en otros, es decir, hacer discípulos, yo debo primero ser discípulo. Para cultivar la verdad en otros, primero yo debo ser un discípulo. Porque la iglesia gana almas, como vimos en el versículo, pero hace discípulos. Nuevamente, para que se les quede, la iglesia gana almas, id, pero hace discípulos, id y haced discípulos. Para discipular a otros, nuevamente, yo debo ser ese discípulo primero. Y el día de hoy, para los que están anotando y dicen, Adriano, ¿no has dicho el tema? Tranquilos. Ahorita vamos a ir con el tema para que puedan ver dónde nos vamos a desenvolver. Y he titulado el mensaje del día de hoy, Yo seré el discípulo. Diga conmigo, yo seré el discípulo. No los escucho. A ver, ¿cuántos discípulos hay? Yo seré el discípulo. Muy bien. Y el pasaje que acabamos de leer revela el corazón de Dios de compartir la buena noticia. ¿Qué estaba pasando? ¿Ustedes pueden ver esa cruz? Jesús había muerto por nosotros. Y Él había tenido un gran acto de amor por nosotros y ahora Él estaba comisionando a personas que vayan y compartan de ese mensaje. Pero ustedes saben que Jesús no necesitaba mensajeros. Jesús no necesitaba meramente mensajeros. Él quería personas que no solo escucharan un mensaje, no solo que tomaran en cuenta su mensaje, sino que vivieran ese evangelio de poder que Él había modelado. Entonces Jesús no deseaba solo mensajeros, deseaba personas que estuvieran tan apasionadas y tan agradecidas por Dios que tomaran el riesgo de compartir donde quiera que vayan ese gran acto de amor de que fueron salvos por Cristo. Jesús anhelaba personas que tras escuchar este mensaje dejaran su vida pasada atrás y empezaran a vivir una vida que reflejara al Dios que los salvó. Por eso Jesús no necesitaba simplemente mensajeros, necesitaba discípulos que enseñaran y que compartan lo que habían aprendido, no en lo público nada más, sino en lo íntimo. Los discípulos eran aquellos a los cuales Jesús había llamado para que compartieran esta gran noticia. Y es que todos los días estos hombres habían vivido en carne propia lo que Jesús predicaba en las calles. Ellos vieron a Jesús modelar en lo íntimo aquello que modelaba en las calles. No es que Jesús predicaba A y hacía B. Jesús cuando predicaba A, hacía A. Cuando predicaba B, hacía B. Entonces, para que eso ocurriera, que los discípulos compartieran ese mensaje que habían sido testigos, porque un discípulo es testigo de su discipulador, de su maestro, para que ellos puedan ser capaces de compartir ese mensaje sin ninguna distorsión, ellos tuvieron que ser discipulados a la imagen de Cristo primero. Porque ¿saben qué? Qué raro sería compartir algo que tú no crees y no vives. Qué raro sería eso. Todos pueden compartir información, pero no todos pueden impartir de lo que son. La información se comparte, pero quién soy yo en lo privado va a tener un volumen mucho más alto que este micro, que lo que les estoy predicando, que eso, ¿verdad? Va a tener un volumen mucho más alto que mi discurso. Yo comparto de lo que sé, pero imparto de lo que soy. Y es ponerse en la posición de que eso que estoy predicando, esto que les estoy predicando esta mañana, no va a impactar tanto como la relación que nosotros podemos tener en lo íntimo, la relación que podemos tener como amigos, en mi caso con ustedes, ¿verdad? O como familia de Casa de Luz. Lo que yo puedo hablar aquí, o personas aquí en la iglesia pueden hablarte, no va a impactar tanto como lo que tú haces de lunes a sábado, no solo los domingos. No se trata de cuánta Biblia puedas citar, sino de cuánta Biblia estás viviendo tú en tu vida. Es decir, ¿quién es Adriano realmente? ¿Quién es Tino? ¿Quién es César? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Sebas? ¿Quiénes somos todos nosotros? Por eso la importancia de conocer y compartir nuestro testimonio. Y acá me quiero detener un ratito. Ese es un ejercicio que nuestro pastor nos hizo hacer, nos invitó a hacer. El poder contar nuestro testimonio en 2 minutos. Y ustedes dirán, pero es una simple tarea, solo es para que yo sepa cómo hacerlo. Pero usted tiene un gran testimonio.
Y si no sabe de dónde se supone que Dios lo sacó, pregunta incómoda, pero pregúntense, ¿realmente Dios me ha sacado de algún lugar? ¿Realmente Dios me ha sacado de algún lugar y he dejado que limpie mi vida? ¿O será que sigo inmerso en la misma sociedad y sigo en el mismo lugar ya por un buen tiempo? Es difícil escuchar un mensaje que nos confronta, pero el Señor, antes que condenarnos, nos está preguntando, hey, hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Dónde te encuentras tú? Yo te puedo ayudar. El Señor dice, yo te puedo ayudar. Solo necesito que reconozcas con un corazón sincero dónde es que te encuentras y elijas hoy cambiar. Porque saben, el mundo conoce y conocía mucha enseñanza y letra. Pero Jesús estaba llamando a discípulos que no solo conocieran, sino que vivieran este evangelio, que vivieran no solo en la iglesia. Nuevamente, me van a escuchar decir mucho esto, no solo en la iglesia, pero en mi trabajo, en mi universidad, donde quiera que me encuentre. Usted y yo somos discípulos, somos testigos de aquel que nos amó. Y como nos ama en lo íntimo, Él quiere amar a las personas en lo público. Pero yo no voy a poder impartir algo de lo que no soy. Si yo no soy coherente con lo que yo estoy viviendo, ¿cómo se supone que el mundo va a ver un Dios de amor a través de mí? Si mi boca dice que Dios es amor, pero mis acciones dicen que Dios los condena y los manda al infierno, ¿qué Dios estoy predicando yo? ¿De quién estoy siendo discipulado? No lo sé ustedes, pero mi maestro y mi Dios no es un Dios de condenación, es un Dios de gracia y amor. Pero ¿qué está saliendo de nuestra boca? ¿Qué estamos impartiendo a las personas? Yo comparto de lo que sé, pero imparto de lo que soy. ¿Amén? Y esos fueron los discípulos. Los discípulos no solo estaban listos para compartir información. Hey, Dios envió a su Hijo a morir por el mundo. Esto está escrito en el pasado. Tú tienes que hacer esto, esto, esto y aquello para no irte al infierno. Los discípulos no eran así. Los discípulos no solo estaban listos para compartir información, pero estaban listos para impartir del testimonio que ellos mismos cargaban a otros. Ellos decían, hey, Dios envió a su Hijo a morir por el mundo. Pero no solo por el mundo, por mi vida. Mateo decía, yo era un recaudador ladrón. Tomás decía, yo dudé de él. Pedro decía, yo lo negué, pero él me restauró. Y ahora mi vida es distinta desde que lo conocí. Déjame enseñarte cómo es que ese Dios me ha transformado. Yo quiero que transforme también tu vida. Pero ven la diferencia, no es simplemente, yo sé de que Jesús murió por mí, sino de que, hey, Jesús salvó mi vida, este es mi testimonio, yo quiero compartírtelo, vamos, sentémonos, yo te quiero enseñar, no importa, no hay atajos, yo te quiero enseñar todo lo que el Señor me ha dado por amor, porque de gracia he recibido, de gracia puedo dar a tu vida. Entonces, familia, para ser discípulos, yo debo ser un discípulo primero, así de sencillo. Y la vida de los propios discípulos de Jesús nos enseñan 3 cosas que toda persona necesita para ser discipulado a la imagen de Cristo. Para los que están anotando, si quedan con algo de este mensaje, 3 cosas que toda persona necesita para ser discipulado a la imagen de Cristo. Número 1, un corazón enseñable, el punto de partida. Como discípulos, nuestro corazón debe ser uno enseñable. Y para eso quiero contarles lo que le pasó a Pedro en Hechos 10 y 11. Por temas de tiempo no lo leeremos todo completo, pero quiero que se metan conmigo en la historia. ¿Qué estaba pasando aquí? Pedro estaba en una azotea orando. Es como si yo me parara ahí, pero no sé si tengo permiso para estar ahí, pero por eso no. Pedro estaba en una azotea orando. Estaba intentando conectar con Dios, hablando con Dios. Cerca de la hora sexta, aproximadamente las 12 del mediodía en nuestro calendario. Y en eso de repente, algo en medio de su oración empieza a rugir, pero así... Algo empieza a estremecerse, pero estremecerse como si ahorita la vez que hubo un terremoto aquí, así, estremecerse completamente. Y eso es algo que llamaría la atención de todo aquel que está orando. ¿Saben que estaba rugiendo? Su estómago, como algunos aquí, como yo también. Su estómago estaba rugiendo porque tenía hambre. Entonces, bajó un momento para donde le iban a preparar comida y en eso de repente le vino un éxtasis, que esa es una especie de visión. Y en eso se abrió todo el cielo y hubo una sábana gigante con muchos animales. Sé que es algo raro, pero vi una sábana gigante y en esa sábana se encontraban cuadrúpedos, aves del cielo, reptiles, todos los animales que puedan pensar. Y ese es el contexto y el versículo 13 nos relata. Pedro estaba ahí y pasó esto. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Subcontexto. ¿Por qué Pedro, por alguna razón, no podía comer los animales que Dios le estaba dando si Pedro tenía hambre? En la cultura judía habían ciertas prácticas que el pueblo judío hacía para diferenciarse de los otros pueblos. Ciertas costumbres que decían, hey, yo soy el pueblo apartado de Dios, yo no hago todo lo que el mundo hace. Y una de esas cosas era la alimentación. Entonces, Pedro había sido instruido de que no podía comer ciertos alimentos toda su vida. Y ahora Dios le estaba diciendo que podía comer esos alimentos. Raro, ¿verdad? Entonces, Pedro seguía sin entender esto. Y decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? O yo quiero, tengo hambre, pero no puedo comer. ¿Cómo voy a hacer? Y en medio de la duda de Pedro, le tocaron la puerta. ¿Y quién era? Era Cornelio, que era un centurión romano. Un romano que no era parte del pueblo de Dios, pero que estaba buscando a Dios. Y así como Pedro tuvo la visión, ahora ese centurión romano tuvo una visión y le dijo que llamara a Pedro. Entonces el Espíritu Santo en el versículo 19 le dijo que vengan y que vaya con esos hombres que había mandado Cornelio, porque el Espíritu Santo los había enviado. Entonces Pedro obedeció aún sin entender y fue caminando de Jope a Cesarea. Y entonces el romano que no pertenecía al pueblo apartado de Dios le empieza a contar todo lo que pasó, la visión que tuvo, etc. Entonces Pedro en el versículo 34 le recuerda algo a Cornelio, porque esa conversación como que no era muy común, ¿ok? Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo que Dios... No, perdón, eso no es. Es el versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, es decir, Pedro, juntarse o acercarse a un extranjero, Cornelio. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces ahí Cornelio le empieza a contar todo lo que pasó. Y Pedro en el versículo 34 le dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le tema y hace justicia. Y en este pasaje vemos cómo Pedro empieza a predicar al pueblo a una cultura distinta, a este romano que no pertenecía al pueblo de Dios, que aparentemente el mensaje de la cruz solo era para los judíos. Eso es lo que se entendía al principio en la iglesia, pero en este momento, este versículo nos enseña que el Espíritu Santo descendió aún en medio de los gentiles. Entonces lo que Pedro había estado teniendo toda su vida, no tenía una revelación completa de todo lo que Dios estaba hablando y de qué significaba esa promesa. Ustedes pueden leer en el capítulo 11 cómo Pedro va a contarles, no el chisme, pero va a contarles las historias al pueblo de Jerusalén. Y les dice lo que había pasado y ellos dicen, no, ¿qué estás hablando, Pedro? ¿Cómo puede ser eso? Eso es imposible. ¿No ves que la Torá dice que somos el pueblo apartado escogido de Dios? Y Pedro le dice, miren, el Espíritu Santo ha descendido, el mismo Dios que está en mí ha descendido sobre este pueblo que pensábamos que no merecía la gracia. Ahora, ustedes dirán, ya Adriano, pero ¿qué tiene que ver todo esto con ser enseñable? Aprendemos que no tenemos la foto completa de toda situación siempre. No lo sabemos todo. Diga conmigo, yo no lo sé todo. Y está bien no saberlo todo. Muchas veces antes que alguien nos explique las cosas, venimos presuponiendo que las sabemos. Y nos cerramos en nuestro punto. Sí, yo ya lo sé. Sí, yo ya estudié de eso. Sí, yo ya llevo años escuchando esto. Ya no hay nada de lo que puedas decirme que me va a traer una nueva información. Pero Dios no es así. Nos robamos de conocer algo nuevo y fresco cuando caemos en familiaridad. Por eso empezamos a decir, no caigan en familiaridad cuando venga aquí. ¿Por qué? Porque no somos enseñables. Claramente, para aclarar algo, la nueva información que vamos a recibir nunca va a contradecir la palabra de Dios. Para aclarar. Toda revelación que tengamos siempre nos va a dirigir al fundamento, que es la palabra de Dios. Pero nosotros podemos conocer más de Dios a través de nueva revelación que está fundamentada en su palabra. Y así como Pedro, podemos entender, hey, lo que yo entendía de este tema no era todo lo que Dios tenía para mí. Hay más, porque en Dios siempre hay más. La Biblia dice que cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Tú amas a Dios?
Dios tiene cosas misteriosas por mostrarte. Cosas misteriosas que van a potenciar la palabra que ya está escrita. Van a ser una rema en tu vida, una enseñanza en tu vida. Pero ¿qué tan dispuesto estás tú a decir, hey, este tema que están presentando el domingo, yo ya lo he escuchado varias veces, pero yo necesito más de Dios. Yo quiero una nueva revelación fresca de cómo ser un discípulo. Yo sé que es un discípulo, pero yo quiero ser el discípulo. Yo quiero ser el discípulo y aplicar algo nuevo en mi vida. Entonces, nos robamos a veces de recibir algo nuevo. Y esto va desde lo más espiritual como a lo más práctico. Y quiero contarles una anécdota. Recuerdo cuando los pastores tuvieron un gesto de invitar al equipo pastoral y a sus familias a una cena. Entonces, eso fue hace 2 años aproximadamente. Entonces, fue un privilegio y un honor poder estar todos juntos allí, almorzando. Dije cena, era un almuerzo. Pero estábamos allí y los hijos, a manera de honra, decidimos lavar y levantar toda la mesa, ¿verdad? Y a Yayo y a mí nos tocaba lavar los platos. Entonces, nos pusimos a lavar los platos. Yo lavaba, él secaba. Yo lavaba, él secaba. Y éramos un buen equipo. Estábamos hablando de unas cosas increíbles mientras lavábamos los platos. Y en eso de repente, una olla más grande con circunferencia más ancha que la canasta de ofrendas vino. Y era donde se había cocinado el plato fuerte. Entonces era un ollón gigante. Quizás estoy exagerando, pastor se acordará, pero quizás de este tamaño, de este ancho, del púlpito. Entonces, yo dije, Señor, ¿cómo vamos a limpiar esto? Y me puse a agarrar la escoba metálica y empecé a restregar. Restregaba y no salía nada. Había mucha costra de comida ahí. Entonces yo pensé que me iba a demorar toda la noche con Yayo ahí. Y no me malentiendan, la comida estuvo deliciosa. Y no lo digo porque sean los pastores, sino porque realmente estaba rica. Pero ahora era tiempo de lavar y no sabíamos cómo. Queríamos dejar todo ordenado, limpio, no queríamos dejar nada pendiente. Entonces, justo cuando ya no sabíamos qué hacer, el pastor entró en un momento, vio la olla y vio a nosotros. Entonces, le preguntamos cómo podemos hacer. Y él sacó un poco de bicarbonato, un poco de ayudín y un poco de agua solo para tapar como que el fondo un poquito. Y nos dijo, denle unos minutitos, esperen unos minutos nomás. Lo puso a hervir la olla con eso. Y de repente lo que parecía que me iba a tardar toda la vida sacar, salió como mantequilla. Como mantequilla. Yo no sabía ese truco. Yo no sé si alguno de ustedes aquí sabe ese truco, pero yo recibí de mi pastor en el mensaje que él dio desde este púlpito el domingo. Pero yo no me limité a solo aprender de mi pastor de lo que enseña aquí, sino de que cuando salí de esas 4 paredes yo dije, hey, yo quiero aprender algo nuevo de mi pastor. Desde lo más sencillo como es lavar platos. Ustedes saben de que pueden aprender lavar platos. ¿Quién no sabe lavar platos, verdad? Pero siempre hay algo nuevo y fresco para todo aquel que no cae en familiaridad. Siempre hay algo nuevo y fresco para todo aquel que no cae en familiaridad. Dios quiere enseñarte cosas frescas y nuevas, pero ¿qué tan dispuesto estás de dejar de seguir intentando con todas tus fuerzas y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo hacer esto de diferente forma? ¿Cómo puedo hacer esto de una manera más que te dé más gloria? ¿Cómo yo quiero aprender más? Y yo sé que tú siempre tienes más. No dejemos que algo obvio, aparentemente obvio, nos robe de conocerlo más a Él. Entonces repitan conmigo, yo seré el discípulo. Yo tendré un corazón enseñable. Número 2, de otra cosa que necesitamos, un discipulador. Todo discípulo necesita un discipulador, que en otras palabras es un maestro, una persona con la cual vamos a caminar y vamos a aprender. A veces somos nosotros los que estamos desesperados por enseñarle a alguien cómo debe hacer las cosas. Nos enfocamos en que yo debo correr para enseñarle algo a esa persona porque está mal esa persona, porque no sabe cómo actuar. Pero ¿qué dice la Biblia? De que a veces nosotros tenemos un tronco gigante en nuestro ojo y no podemos ver de que la ramita que tiene mi vecino no es solo la persona que debe corregir cosas, sino que yo también debo corregir cosas. Entonces el Señor me dice, hey Bobby, tranquilo, no corras tanto. Pausa, identifica a una persona en quien veas fruto. Yo me siento con esa persona, me levanto nuevamente
Y ya no corro, sino que camino con esa persona. El caminar, yo puedo compartir vida, yo puedo entrelazar corazones. Y el fruto que yo veo en una persona, yo puedo tenerlo también en mi vida. Porque saben, todos tienen frutas en su casa. Toda fruta tiene una semilla. Entonces el fruto que yo veo en mi discipulador, en mi maestro, si es que yo aplico todo lo que me está enseñando, la misma semilla que estaba en él puede estar en mí, si yo me propongo a caminar sin atajos. Y es importante tener coherencia con lo que enseñamos. Y eso no quiere decir perfección, pero sí coherencia en que si digo A, yo no voy a hacer B, como ya habíamos dicho. Para madurar y ser coherentes, necesitamos personas maduras y coherentes. ¿Qué maduras y coherentes? En que una persona, nuevamente, que haga A y haga A y diga A. Yo no voy a esperar sacar un buen fruto de un árbol malo, entre comillas, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces, también la palabra dice que por sus frutos lo conoceremos. ¿Qué fruto yo estoy viendo en las personas en que digo, yo quiero ese fruto? Si yo me junto simplemente con personas que no tienen buen fruto, y vamos a ser así bien claros, ¿qué fruto yo espero tener? Por más que yo vaya a la iglesia, más me va a dar la compañía con los que estoy caminando. Eso nos dijo Pastores, que somos el promedio de nuestros 5 amigos más cercanos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Eso también lo encontramos en nuestras autoridades espirituales, discipuladores, personas que cargan el ADN de la casa, pastores, líderes, hermanos aquí, en quien tú ves un fruto. No puedo discipular primero si yo no me sujeto a la autoridad espiritual que Dios ha puesto en mi vida. El estar sujeto en nuestro mundo actual se ha tergiversado un poco de lo que es ser sujeción. Pero bíblicamente el estar sujeto es estar bajo cobertura, es aceptar el cuidado y la corrección que eso implica, sabiendo que esa persona quiere lo mejor para mí, hace lo que hace por amor y es capaz de decirme el moco que yo tengo aquí porque no quiere que pase roche. Es capaz de decirme lo que tengo que cambiar para que otras personas no se vean perjudicadas por eso. Si una persona es capaz de corregirte diciéndote a los ojos, yo necesito decirte esto porque eso está mal, no es porque le caigas chinche, no es porque le caigas mal, es porque te ama y es capaz de decir, yo tengo roche en decirle a mi amigo esto, pero yo quiero decírselo porque lo amo y quiero verlo crecer. Yo quiero que él tenga fruto. Entonces, es eso. Y debemos buscar discipuladores que nos insten a ir más allá de lo que Dios quiere decirnos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y el Señor ha puesto personas que quieren impulsarnos a esa voluntad. Pero aquí un punto también, como les digo, es un banquete. En el banquete hay diferentes platillos, diferentes potajes. Pero otro punto aquí es que muchas personas buscan estas personas para discipularse en lugares que no deberían. Por ejemplo, YouTube, Reels de Instagram, Facebook, y forman conclusiones. Ni siquiera preguntas, conclusiones. En donde yo vengo a la iglesia ya no con preguntas en que, pastor, vi esto en redes, ¿qué opina usted? Sino de que digo, pastor, vi esto, deberíamos hacer esto en la iglesia. Y no someto esa enseñanza al ADN de la casa. Como discípulos, nos deberíamos preguntar de quién estamos siendo discipulados. Si es que yo llego a la iglesia ya con conclusiones, en vez de preguntas a mi pastor, debemos preguntarnos, ¿por quién realmente estás siendo tú discipulado? ¿Tu pastor es tu discipulador o algún líder en tu casa, en Casa de Luz? ¿O es el predicador que no sabe quién eres de 20K de seguidores en Instagram o en Facebook o en un post? Si lo que vemos lo tomamos como conclusión, cuando esto es un complemento, deberíamos preguntarnos, ¿por quién realmente estamos siendo discipulados? ¿Y por qué si ellos hacen eso, nosotros no podemos hacer lo mismo en Casa de Luz? Hay esa persona que es en conocimiento, pero ¿qué tan dispuesto estás nuevamente de someter esas enseñanzas al ADN de la casa? Algo muy fácil de escuchar. Dios no nos planta en un lugar donde no haya piso. Dios no nos planta en un lugar donde no haya piso. Sí, y las redes sociales no son un piso donde Dios te quiere plantado. Él te ha llamado a ser plantado en un lugar, no a ser trasladado un domingo a otro perfil de Instagram o a otro post de Facebook cuando no te gustó lo que tu pastor predicó el domingo.
Y eso confronta y quiere traer vida a tu vida. Pastor dice lo que dice porque nos ama y quiere vernos crecer. Muchas personas son discipulados por personas que ni nos conocen. Tú conoces a ese influencer de 20K de seguidores, pero esa persona no te conoce. Y un discipulador debería conocerte, debería entrelazar corazones contigo, porque un discipulador forma el carácter de Cristo en tu vida. Entonces, no es algo que yo encuentre así como encuentro la película que yo quiero, se me antoja ver algo de entretenimiento y yo veo esto. Cuando yo vengo aquí a la iglesia, yo no estoy esperando a un mensaje que me vaya a gustar, sino un mensaje que yo necesito de parte de Dios. Y como el pastor y el liderazgo de esta casa siguen a Dios, hay buena palabra aquí, buscan a Dios. Dios sabe la necesidad que tiene cada uno de ustedes. Entonces Él se lo dice al pastor, Él comisiona a personas, Él mismo da el mensaje. Esta iglesia busca a Dios, busca al Espíritu Santo. Y la palabra que siempre se imparte aquí es para que usted crezca. Pero ¿con qué familiaridad usted puede venir? ¿Con qué expectativa, mejor dicho, usted puede venir aquí y recibir todo lo que Dios tiene para ustedes? ¿Ustedes sabían que Jesús, antes de decir id, dijo venid en pos de mí? Versos atrás de los versículos que nos hablan de eso, como solo para que lo anoten, Mateo 28:19, Juan 20:21, que es el id, y venid en pos de mí, Mateo 4:1 y Marcos 1:17. Antes de que Jesús diga id, dijo venid en pos de mí. Y es que el reino de los cielos se había acercado, como dijo en esos versículos anteriores. No son los que les dije, son versículos anteriores a estos. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, los discípulos debían desprenderse de lo que la cultura les había enseñado. La cultura había formado en ellos. Y ahora yo me posiciono a caminar con mi maestro, que en este caso era Jesús, y ahora yo puedo caminar en la verdad que Él tiene para mí. Lo que yo sabía de esta cultura judía no es todo lo que Dios tiene para mí, porque Dios iba a enviar un Mesías a morir no solo por los judíos, sino ahora por todo el mundo. Entonces yo te pregunto, ¿qué verdad Dios te está revelando en tu vida, en donde Él quiere caminar contigo, pero tú dices, no, eso ya lo sé? Eso ya lo sé, yo no necesito que esta persona me diga lo que tengo que hacer, yo no necesito a algún líder en la iglesia porque ya lo conozco, ya lo he escuchado, ya he ido a la iglesia por bastante tiempo, yo ya conozco esto, tranquilo. Pero no, el Señor quiere mostrarnos más cosas, muchas más cosas. Uno comparte de lo que sabe, pero imparte de lo que es. Y cuanto más mi maestro me ayuda a acercarme a Jesús, más clara está mi identidad en Él y puedo impartir partiendo de quién soy yo en Dios. Un ejemplo de esto fue Bernabé, Pablo y Timoteo. Eso lo encontramos en Hechos 9, 26 al 27 y las cartas de primera y segunda de Timoteo. Nuevamente, ¿qué pasaba aquí? Bernabé integra a Pablo, quien era un perseguidor de cristianos. Este Pablo había tenido un encuentro con Dios y Bernabé igual caminaba con él. ¿A qué me refiero con esto? Que Pablo no tomó excusa de que había tenido un encuentro con Dios, de que el mismo Jesús le había dicho el evangelio que él debía predicar para no caminar con alguien. Pablo, el que había tenido un encuentro con Jesús, necesitaba también muchas veces una caminata con Bernabé. Quizás tú has tenido encuentros con Jesús, pero necesitas una caminata con alguien en quien ves fruto. Tú necesitas caminar con alguien que te va a potenciar al siguiente nivel. Y Pablo se sometió a ese caminar con Bernabé. Y ahora Pablo, en primera y segunda de Timoteo, es hablándole a un muchacho llamado Timoteo en cómo ser un líder en la iglesia. Entonces, ven cómo el ciclo se completa. Uno va en pos de Jesús, camina con alguien y es capaz de discipular a otro. Y esta misma persona es capaz de discipular a otra persona. Esa es la secuencia. Y, ¿saben? No nos falta enseñanza. La tenemos aquí en la Biblia. La tenemos aquí en esta casa. No nos falta una familia o personas. La tenemos en líderes y pastores en esta casa. ¿Saben muchas veces qué nos falta? Aplicación, rendición de cuentas y muchas veces, y más a menudo de lo que pensamos, ganas de salir del ciclo en el que nos encontramos. Yo te pregunto, ¿quieres seguir en el mismo ciclo o quieres ir al siguiente nivel? Este es el año de elijo cambiar. ¿Tú quieres cambiar realmente? No solo aquí, pero cuando salgas allá, ¿realmente queremos cambiar? Y eso se va a demostrar no en un llamado que podemos hacer aquí, sino en lo que hacemos fuera cuando nadie nos ve.
y que solo Dios ve. Entonces repitan conmigo, yo seré el discípulo. Yo tendré un corazón enseñable. Yo caminaré con alguien. Dígale a tu vecino, le doy permiso para que le dé un codazo, camina con alguien. Camina con alguien. Y finalmente, el punto número 3, un fruto evidente. Un fruto evidente. Y eso lo vemos en Juan 15:4 y Juan 15:8. ¿Qué dice Juan 15:4? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y el versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y quisiera que me puedan ayudar, ahora sí. Hemos empezado diciendo que necesitamos un corazón enseñable. ¿Y a qué luce un corazón enseñable? Ahí están trayendo el corazón enseñable. Y ustedes dirán que es otro pupitre, es otro púlpito. Gracias, Daniel. Un corazón enseñable es como una maceta. Una maceta vacía donde no hay una tapa que me impida tener todo lo que yo quiera recibir. Es un vaso listo para que algo sea depositado. Ese es un corazón enseñable. A eso luce un corazón enseñable. Ahora, necesitamos semillas de calidad si queremos tener una planta saludable, ¿verdad? Entonces yo voy a pedir a Jordi que me ayude. Y yo no puedo permitir que cualquier persona siembre en mi corazón cualquier semilla. Yo necesito a alguien que no solo siembre, pero que me ayude a cuidar la buena semilla. Y esto no solo en el ejemplo, pero Jordi en mi vida personal ha sido una persona que me ha ayudado a formar el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, él ha estado formando en mí desde teens. Ha estado sembrando semillas, sembrando semillas, sembrando semillas. Pero ¿qué pasa si en algún momento de mi vida yo decido, no? No, eso ya lo escuché, Jordi. ¿Por qué predicas eso en teens nuevamente? Si yo ya escuché eso el domingo. No. Yo ya lo sé, tranquilo. Yo ya soy el cristiano. No. Y muchas veces nos lucimos así, que el discipulador tiene testimonio, por más buena palabra que me dé, por más semilla que soltemos aquí ahora, no va a germinar si es que nosotros no tenemos el corazón enseñado en decir, wow, esto lo he escuchado, pero ¿sabes qué? Yo quiero más de Dios. Señor, dame todo lo que tengo. Yo confío en esta persona. Yo confío en esta persona que me va a dar buena semilla, palabra. Mis pastores confían en esta persona, le dan la confianza para depositar semilla en la casa. Hey, dale con todo, Jordi. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí porque yo sé que Dios habla a través de tu vida. Y le da con todo. Jordi le puede dar con todo. Y toda semilla es depositada en mi vida. Gracias. Muchas gracias. Y tuvimos un discipulador, ¿verdad? Un buen discipulador. Tuvimos un corazón enseñable. Ahora, ¿de acá va a salir una planta automáticamente? No. Demanda en mí yo poder regar la planta, cuidar la planta, podar la planta, para que eso que ha sembrado Jordi pueda crecer. Y también poner algo que va a ayudar a potenciar esto, que es aplicar la semilla que Él ha depositado en mi vida. Entonces, el discipulador puede ayudarme, pero no solo responsabilidad de Él. Dios puede ayudarme porque al final la Biblia dice que Él es quien provee el crecimiento, pero no solo depende de Él, no solo depende de Jordi. Demanda en mí una intencionalidad de yo regar, exponer al sol, podar, cuidar esa semilla y no dejar que algo le pase. En castellano, ¿qué significa eso que acabas de decir? Yo a esta semilla que ha depositado en mi vida, yo debo aplicar lo que esta semilla representa. Yo debo sacar de mi vida todo lo que no está contribuyendo a que esta semilla crezca y que está tomando el nutriente de esta semilla. Yo debo exponer mi vida ante su presencia todos los días y debe ser ese sol que ilumina mi camino, debe ser ese sol que hace que esa semilla crezca. Yo me alimento de su palabra, yo me expongo ante la presencia de Dios.
y dejo que Él haga la obra en mí para que finalmente esta semilla ya no se quede como puras semillas, sino de que algo empiece a verdecer. Algo está saliendo de esa semilla que tú estás aplicando. Y es no cansarse. Aquí yo veo ya de que está saliendo algo, algo se está cocinando. Pero yo sigo necesitando a personas en mi vida. El hecho de que yo esté aquí predicando ante ustedes no quiere decir que yo no necesite ser discipulado por alguien tampoco. Sí, ven cosas que están saliendo en mi vida. Ven aspectos que están verdeciendo. Pero no es suficiente. Yo necesito seguir con el ciclo. Porque yo no quiero que mi semilla sea, o mi planta solo quede acá. Yo quiero que crezca lo más posible. Porque mi vida es para darle gloria a Dios. Y la palabra dice de que el que da fruto demuestra que así es su discípulo. Y eso le da mucha gloria a Dios. Entonces, no te conformes que tu semilla sea de este tamaño. Hey, yo voy a la iglesia, yo sirvo en un ministerio, yo me levanto una vez a la semana para altares, yo mando mi rema una vez a la semana. No, el Señor quiere llevarte a nuevos niveles. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Tú lo amas? El Señor quiere llevarte a mucho más. Pero demanda en ti regar, aplicar y exponer tu vida a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántos han comido un plátano que es inmaduro? O sea, que es duro, que piensas que estaba maduro y lo abres y lo muerdes y dices, ay, está duro, qué feo, amargo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos adelantar procesos, así luce nuestra vida. Un fruto está diseñado para alimentar a otras personas. Y cuando yo simplemente digo, este fruto yo ya lo quiero mostrar a las personas, quiero que vean los talentos que yo tengo, quiero que discipular a otras personas, si quiero correr en vez de caminar, se transforma así. Las personas prueban nuestro fruto y dicen, o sea, sí, pero no, el domingo dice esto, pero ¿qué hace el lunes? ¿Qué hace el sábado cuando no hay iglesia? Este fruto me parece algo raro. Así luce el fruto de Dios. Y déjenme decirles, el fruto que Dios da y del cual Dios provee, no es un fruto amargo, no es un fruto que la boca nos dice, ay, qué asco, sino que es un fruto que trae vida. Es un fruto delicioso. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Así es el fruto que Dios tiene para nuestras vidas, pero no es cosa de adelantar procesos. Es decir, yo me someto, yo me sujeto. ¿Qué es eso? Estar bajo cobertura. Pensar en esa persona que me va a ayudar a que esta planta ya no sea simplemente planta, sino que ahora de un fruto. Y de un fruto, wow, mi economía está funcionando gracias a que he aplicado la palabra que Dios me ha dado a través de esta persona que me discipula. Wow, pero no solo es en mi economía. Wow, es en mis relaciones sociales. Yo tengo fruto de que puedo caminar en pureza, puedo caminar acorde al plan de Dios. Y no solo se queda allí. Cuando tú dejas que personas siembren en tu vida, hay frutos diferentes. Frutos con sabores distintos, frutos que lucen distinto, pero todos tienen un sabor rico. Todos tienen un sabor que va a traer vida a quien quiera que... Tengo mis uvitas acá. A quien quiera consumirlos. Frutos distintos, pero un mismo Señor que hizo crecer la planta. Si es que yo tomo mi lugar y digo, yo quiero ser discipulado, yo tengo un corazón enseñable, Señor, haz crecer en mí lo que tú has depositado a través de esta persona. Amén. Un fruto, como cristianos estamos llamados a tener un fruto que compartamos. Nuestra vida debe dar fruto para alimentar a otros. ¿Saben por qué? Porque eso modeló Jesús. Él entregó su vida para alimentar con el pan de vida, que es Él, a otros. Entonces mi vida no debe ser diferente a eso. Debe ser entregada a otros. Si ya Benja está ahí, en el piano. Y ya estamos terminando, familia, pero les comparto un poco de mí con respecto a este mensaje. Conocí a Jesús a los 13 años y desde ese momento me apasioné por conocerlo más a Él. Y ahora lo que voy a decir no es para poner mis logros aquí, sino de que quiero que se pongan unos minutos en mis zapatos y vean cuán fácil es caer en familiaridad y pensar que ya estás listo para algo cuando no realmente lo estás. Empecé a tomar los cursos de la iglesia desde muy joven.
y terminé la escuela de discipulado a los 16 años, en 2022. Serví a Dios en el equipo de media por un gran tiempo, empezando como alguien que simplemente aprendía y después ahora podía enseñarle a otros durante los equipos, ¿no? Durante los servicios. También en el ministerio de Teens, en ese entonces Leones, empecé a ayudar en los juegos, orando en la alabanza de adoración y contando testimonios que me habían pasado en mi vida. ¿Y a qué voy con todo esto? Significa que yo, por haber terminado todo el discipulado y tenerla clara desde joven, ¿yo ya estaba listo para ser el líder y discipular a otros? No. ¿Significaba que porque yo ya estaba siendo fiel en Teens, yo estaba buscando un puesto de liderazgo para discipular a otros? No. ¿Significaba que porque otros me daban una palmada en el hombro por tenerla clara desde tan joven, estaba listo para discipular a otros? No. Yo necesitaba ser discipulado. Nada de lo que he dicho era excusa para yo saltarme ese proceso. Mi enfoque siempre ha sido ser coherente con lo que digo creer y enseñarle a otros a ser coherentes con los que dicen creer en estos 7 años de caminar con Cristo. Pero ese chico de 13, 14, 15, 16 años, que era yo, necesitaba cambiar muchas cosas en su vida. Y para eso, la única manera de cambiarlo era siendo enseñable, tener un discipulador y dar un fruto, que es aplicar la palabra de Dios. Les podría contar muchas anécdotas, algunas más chistosas que otras, de las correcciones que discipuladores me han hecho en las diferentes etapas de mi vida. No correcciones bonitas, correcciones duras. Ustedes no han visto ni vivido esas correcciones, pero ¿saben qué pueden ver? Pueden ver el fruto de esas correcciones aquí parado frente a ustedes. Y no lo digo nuevamente, hey, este es el logro de Adriano, no, sino de que yo sé de que hay fruto en mí, yo sé de que puede haber fruto en cada uno de ustedes. Y así como ven fruto en mí o en otra persona, hay buenas personas aquí que tienen fruto. ¿Cómo yo puedo caminar con ella? Porque esa persona, si tiene un fruto y yo camino con ella, yo sé de que la misma semilla que tenía esta persona puede crecer en algo muy parecido en mi vida. Porque si Dios lo hizo con eso, con esa persona, lo puede hacer en mi vida también. Hoy tengo el privilegio de discipular y cualquiera de los discipuladores que he tenido puede decirles que el discipular no es que tú seas servido. Al contrario, creo que cuando empiezas a discipular es donde más empiezas a servir. Entonces, si tú estás a los ojos del mundo, ¿no?, en lo más bajo de la escalera y no sabes servir, cuando estés impartiendo a otras personas no vas a saber qué hacer, porque esto es servicio total. Yo agradezco en cada etapa de mi vida a estos discipuladores que he tenido. Agradezco a mi pastor y a mi pastora, que más que discipuladores son padres espirituales a mi vida. Es decir, son un ancla que me ayuda a cimentarme en mi identidad de hijo de Dios. Yo agradezco por mi mamá, porque sus consejerías no eran allá, eran en esta iglesia, eran en el copiloto del carro. Que ahora yo tengo el privilegio de poder quizás jalar a algunos amigos cuando salimos o poder cuando nos reunimos y poder también hablar con ellos acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Agradezco a este varón, a Jordi, al que pasó adelante, porque desde Teens, como ya les dije, es alguien que me ha visto crecer y que sigue discipulándome y ahora puedo servir con él. Es mi líder de jóvenes adultos junto a Caro y agradezco porque veo el oro y el fruto que hay en ellos. Entonces, muchas personas, no vas a mencionar, pero personas han hecho que yo en mi vida pueda tener fruto. Y yo sé que personas en esta casa pueden hacer que tú tengas fruto y que ese ciclo que crees que no tiene salida o escapatoria, hay una esperanza en Cristo. Y Cristo ha puesto personas aquí, pastores, que confían a hijos de la casa, quien te pueden dar una palabra de ánimo y con quien puedas caminar.